Amén. Miren, Hechos, capítulo 1. Por cierto, hoy día estamos cumpliendo 172 años de escuela sabática. La escuela sabática nació en el corazón de Dios. ¿Por qué existía la escuela sabática? Para que aprendamos de Dios, aprendamos de la Biblia. Y se ha estado haciendo por 172 años en la Iglesia Adventista. Eso comenzó en 1852. 13 años antes de que se funde oficialmente la Iglesia, que fue 1863. Así que desde 1852 hacia adelante hemos estado aprendiendo a través de la escuela sabática. Por eso los insto a comprar su material de escuela sabática, a profundizar más de la Biblia. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con Hechos capítulo 1. Y Hechos, que fue registrado por Lucas, y en esencia aquí comienza con la despedida de Jesucristo, cuando ya se está yendo al cielo, cuando Él ya resucitó, y ahora se está yendo al cielo, y después quedan los discípulos. ¿Y los discípulos quiénes fueron? Los sucesores de Jesucristo, o sea, los que continuaron con la predicación. Y en el versículo 4, estando reunido con ellos, Hechos 1:4, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? A la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, los discípulos acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos en esencia, primero, cuando resucita ya Jesucristo, los discípulos todavía no había ascendido Jesús al cielo. Los discípulos pensaban seguramente que ellos iban a volver a su trabajo anterior. ¿Cuál era el trabajo anterior? De la gran mayoría de ellos era ser pescador. De hecho, hubo una ocasión cuando Jesús se le apareció después de que Él resucitó y ellos estaban pescando porque ellos realmente pensaron que iban a continuar siendo pescadores. De hecho, les pareció muy triste volver a su antigua profesión. Fue una tristeza para ellos, eso comenta el don de profecía. Y los discípulos todavía aquí no habían recibido el Espíritu Santo, por lo tanto tenían su mentalidad como que iban a volver a trabajar en lo mismo. Todavía habían imperfecciones de carácter en ellos. Por ejemplo, a Pedro todavía se lo veía como un cristiano de segunda clase. ¿Qué significa eso? Que por su pecado, por haber negado a Jesucristo, los hermanos lo veían como que era menos o inferior a ellos. Entonces tenían imperfecciones de carácter en su vida, tenían además la mira todavía en las cosas de la tierra. ¿Por qué lo sabemos? Porque acá la pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuál es? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos seguían con el mismo pensamiento que hablamos hace un ratito en la escuela sabática, del reino temporal de Jerusalén, de que van a ser libres de Roma y van a ser el centro del mundo. Entonces ellos tenían la mirada puesta en las cosas de la tierra y la gloria de Israel. Y claramente los discípulos no entendían perfectamente el plan de redención. ¿A qué se refiere con eso? El hecho de que el Evangelio tenía que ser predicado incluso a las otras naciones. Ellos no entendían. Jesucristo en varias ocasiones les trató de decir que el Evangelio era para todo el mundo. Pero a ellos les costó entender eso, hasta que fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, bueno,
En esencia, Cristo acá les hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, es importante saber quién es, qué hace y cuál es su relación con los ángeles, por ejemplo. Bueno, el Espíritu, ¿quién es? El Espíritu es la tercera persona de la divinidad. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros no sabemos exactamente quién es, pero sí sabemos que Él es la tercera persona dentro de la deidad, o algo que también la gente comúnmente lo llama la Trinidad, porque es un término más común. ¿Qué significa eso? Jesús, cuando subió al cielo, dejó a alguien igual de importante que Él, de la misma categoría que Él, y a Él se le conoce como el Espíritu Santo. Pero cuando uno estudia la Biblia en general, encuentras lo que Él hace y no tanto sobre quién es. Solamente sabemos qué hace. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, el Espíritu Santo, su misión principal del Espíritu Santo es hacer volver a los hombres a la lealtad a Dios. O sea que la cruz de Cristo no significaría absolutamente nada si no fuera por el complemento que es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito entonces? Volver al ser humano a la lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos un mundo rebelde en contra de Dios. ¿Qué significa eso? De que a nosotros hacemos lo que a nosotros nos conviene. Y nosotros, si fuera por nosotros, estaríamos en la casa, hermanos. Estaríamos haciendo otras cosas ahí detrás de la plata, como está la gran mayoría de personas en el mundo. Pero precisamente la obra del Espíritu Santo es volvernos hacia la lealtad hacia Dios. Un ejemplo de eso es el tema del sábado. El sábado es un día de adoración. Y por eso nosotros estamos acá. Pero estamos acá porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que tenemos que ser leales a Dios. Y la forma en cómo lo presenta, por ejemplo, Hebreos capítulo 8. Yo avanzo rápido, hermanos, porque tengo un montón de texto, ¿ok? Entonces, si quieren me escuchan, si no me siguen, pero tienen que ser rápidos. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente. Aquí está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto se iba a hacer con la sangre de Cristo. Y el antiguo pacto tenía que ver con... El antiguo pacto, cuando ustedes escuchen, antiguo pacto, nuevo pacto, antiguo pacto tenía que ver lo que el ser humano le promete a Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice, esta es mi ley, ¿qué dijeron los israelitas? Sí, nosotros vamos a hacer todo lo que dices. Ese es el antiguo pacto, la promesa del ser humano a Dios. El nuevo pacto es otra cosa, es la promesa de Dios hacia nosotros. Y una de las cosas es el perdón de los pecados. Yo les voy a perdonar absolutamente todos sus pecados. Y dos, ahí está el versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus mentes. Y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Dios pone en nuestras mentes su ley, y esa obra lo escribe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la función que tiene es volvernos a nosotros a imagen de Jesucristo. O sea, en otras palabras, Jesús cuando vino a la tierra, vino a representar el carácter del Padre. Hermanos, cuando uno analiza la palabra de Dios, te das cuenta de que Dios, el Padre, en el principio de todo le dio todo a su Hijo. Por eso es que encontramos que Jesucristo crea todo. Porque es muy natural de que en el universo todo es creado para algo. O sea, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, la luz de Dios, el conocimiento con respecto a Dios, tiene que ir yendo de una mente hacia otra mente. Incluso en las cosas inanimadas, o las cosas que no tienen conciencia, como las plantas, los animales, cada vida que existe en el universo sirve para otra vida. Nadie se sirve a sí mismo. El único que lo hace es el ser humano, por el pecado. Pero allá afuera, hermanos, todos sirven a alguien, hasta los perritos, A alguien le tienen que servir. Porque Dios es un Dios que da. Bueno, en el principio Dios le dio todo a su Hijo. Por eso Cristo se presenta en la Biblia como el creador de todas las cosas, nuestro creador, el que creó a los ángeles, el que creó todo. Y está el Espíritu Santo.
Entonces, cuando vino Jesucristo acá a la tierra, vino a representar a Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Vino a presentarnos porque Él lo conoce. Un ángel no lo conoce, o sea, lo conoce a Dios. Pero el que lo conoce íntimamente a Dios es su Hijo Jesucristo. Ahora no me digan por qué Él se llama Hijo, que es una cosa que tampoco lo entiendo. Porque a nosotros nos parece, porque es Hijo, ¿cierto? Fue creado en algún momento, y no es así con respecto a Jesucristo. El Hijo y el Padre han estado siempre por toda la eternidad juntos. El Padre ha estado en el centro y el Hijo ha estado a la diestra, por toda la eternidad. Y ese es un misterio tremendo. Y cuando ya hablamos del Espíritu Santo es un misterio todavía más grande, a tal grado de que hoy en día cuando hablamos del Espíritu Santo mucha gente dice, no, es que no encuentro un trono en el cielo, por ejemplo. Y es verdad, no se encuentra registrado. Pero eso no significa que no sea parte de la deidad. Lo que significa es que es un misterio. Y bueno, Cristo vino acá a representar entonces al Padre en cómo es de misericordioso, porque Satanás lo que dijo es que Dios, por eso las culturas antiguas enseñaban que Dios era como los dioses paganos. Entonces, los dioses paganos, que eran seres humanos, que eran buenos, y después una persona le hacía una estatua y ya le rendía pleitesía, porque ellos creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué significa eso? Que cuando uno muere en realidad no está muerto, sino que está vivo. Entonces lo hacían, a un hombre lo hacían un dios, y eso era el paganismo. Y bueno, muchos cuando pensaban en Dios, pensaban que Dios era exactamente como esos dioses falsos. Porque esos dioses falsos, por ejemplo, cuando uno estudia la cultura griega, Poseidón y esa gente, ¿cierto? Se enojaban por cualquier cosa. ¿Y sabes lo que hacía el ser humano? Le tenía que rendir ahí algún regalito para que ellos se calmen. Y todas las culturas en el tiempo de Israel eran así. Estaban en base a tus obras. ¿Cómo te comportabas? En base a eso, ¿eras premiado o eras castigado? Y el Dios de Israel era muy diferente porque Dios no se enoja como nosotros nos enojamos. Y entonces Jesucristo lo que quiso mostrar al mundo era cómo es el carácter del Padre, que Él es misericordioso. Por eso encontramos tantas cosas bonitas de cómo Jesús habla de su Padre, porque Él lo conoce absolutamente. Y bueno, nuestra misión es representar el carácter de Jesús. La de Él fue representar el carácter del Padre, y la nuestra es representar cómo Él se comportó acá en la tierra, que es la forma en cómo Él nos pide que nosotros nos comportemos, o lo más cercano posible, o apuntar hacia allá. Bueno, en esa obra, el único que nos podría ayudar se llama el Espíritu Santo. Pedro lo expresa con otras palabras. Por ejemplo, cuando uno lee segunda de Pedro capítulo 1, dice lo siguiente. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Acá lo que hay que entender es que Dios nos ha hecho promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de... Hay una frase ahí, algo que se llama naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza divina? Se refiere al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vivió Jesús acá en la tierra? Porque Él tenía naturaleza divina y se combinaba la naturaleza divina con la humana y por eso Él obedecía a Dios. Entonces, ¿qué se nos pide a nosotros? Lo mismo, combinación entre lo que nosotros somos con la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la finalidad? Es volver a ser leales a Dios. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que hace nos hace guardar los mandamientos de Dios. Esa es su finalidad, por eso nosotros los adventistas, ¿qué decimos? Guarden el sábado. Porque eso tiene que ver con lealtad a Dios. Bueno, esa es una de las cosas entonces que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Crea una nueva vida en nosotros. Ustedes han escuchado seguramente de un versículo que está allí en 2 de Corintios capítulo 5 y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Así que en esencia, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es algo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hay otro término también que podríamos ocupar, que es la conversión. Y la conversión es algo que no significa cualquier cosa. En esencia, uno pasa por 3 cosas para pasar por la conversión. Tiene que ver con 3 palabras. Número 1, la fe. La fe no es natural en el ser humano. O sea, cuando el mundo habla de fe, habla de otra cosa. Por ejemplo, cuando te dicen, ten fe en ti mismo, lo vas a lograr. Eso no es fe, eso es una fe, cualquier cosa, menos fe. La fe que habla de la Biblia es otra cosa. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, eso no significa nada. La fe que habla de la Biblia es otra totalmente diferente. La fe bíblica es la fe que ve a Jesucristo crucificado entre el cielo y la tierra, muriendo por nuestros pecados, ve el amor del Padre reflejado en su Hijo en la cruz del Calvario, siendo condenado por nuestros pecados, y ves el amor de Dios. Y eso lo que hace es que despierta en ti un deseo de querer volver a ser leal a Dios. Y entonces lo que se presenta ahí con la fe es el hecho de que uno, cuando tiene fe, es porque crees que Jesucristo ha tomado tu lugar y Él es tu Salvador. A eso se refiere la Biblia con la fe. Entonces, sería fe. Número 2, algo que se llama arrepentimiento. Esas 2 cosas no se pueden separar. Fe y arrepentimiento van juntos. ¿Arrepentimiento de qué? De haber violado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y entonces cuando una persona está arrepentida, no lo vuelve a hacer, ¿cierto? Mínimo, no lo vuelve a hacer porque está arrepentido, ha cambiado. Eso tiene que ver con arrepentimiento, y obviamente ahí tiene que ver con la confesión, etc. Pero si lo tuviésemos que definir, ese paso se llamaría el arrepentimiento. Entonces sería la fe, arrepentimiento, y tercero, el bautismo. Y a eso se le conoce como la conversión. Es un proceso, ¿eh? Quizá el arrepentimiento lo voy a poner primero, ¿ok? Yo creo que partí al revés. Arrepentimiento, fe, bautismo. En ese orden. Y cuando uno pasa por esas 3 cosas que no son naturales para el ser humano, eso Dios lo tiene que crear en nosotros. Entonces podemos decir, esta persona está convertida. ¿Por qué? Porque está arrepentida. Hay un cambio en esa persona y tiene fe en el Salvador del mundo. Y eso se ve reflejado, por cierto, en algo que se llaman obras. Tiene que haber buenas obras, por supuesto que sí. Va a ser tan natural para la persona que haga el bien, así como es respirar. Pero ese cambio lo tiene que hacer Dios y uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Bueno, eso entonces hace el Espíritu Santo. Crea una nueva vida en nosotros. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es crear impresiones en los corazones humanos. No les puedo leer todas las citas, pero sí podría contarles una historia en donde Pablo está predicando y va a un río y había unas mujeres ahí y está Lidia. Y esta mujer dice que Dios abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo iba a predicar. ¿Quién le abrió el corazón? Dios. Y esa obra lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Y hay un concepto que yo llamo impresiones. ¿Qué significa eso? De que para que una persona se bautice o se arrepienta o tenga fe en Jesucristo, en realidad es un proceso bien largo. Toma años para que una persona llegue al punto en que decida entregarse completamente a Dios. No es un proceso de un día para otro. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, antes siquiera de que alguien le predique, es que durante años, en los jóvenes quizá por meses, pero por años Dios envía el Espíritu Santo para que cree impresiones en tu mente. ¿Cómo se puede crear una impresión? Por ejemplo, cuando uno sale con su Biblia los sábados y se va a la iglesia y está visible, una persona al verte con eso, el Espíritu Santo toma ese evento y crea una impresión en su mente. ¿Cuál es la impresión en su mente? Es arrepiéntete, vuélvete a Dios. Otra forma en cómo Dios obra, por ejemplo, es a través de la predicación. Cuando alguien predica a otra persona,
Y esa persona escucha. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Creando impresiones. Pero eso se tiene que acumular a lo largo del tiempo. Mucha gente, por ejemplo, se sorprende cuando uno le da un estudio bíblico y dicen, esta persona no se bautizó todavía. Pero es que todo tiene su tiempo, porque las impresiones se están acumulando, y si seguimos orando por esa persona, y si es que él además permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, va a llegar el momento. Y si no es de Dios, no va a llegar nunca tampoco, porque hay personas que han cerrado su corazón ya a Dios y no se van a arrepentir ni aunque le peguemos, no es posible. Y como la Biblia solamente acepta, lo que da a entender es que el arrepentimiento y la fe que Dios acepta es por amor, el servicio. Dios no quiere obligar a nadie, hermanos. Espero que nadie acá en esta mañana esté obligado a sentirse que está acá. Porque no me imagino esa vida. Yo tenía 17 años. ¿Quién acá tiene? ¿Cuántos tienen sus hijos? Ya, bueno, yo tenía 17 años cuando me uní al adventismo. Nunca nadie me obligó a nada, hermanos. En serio. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Encontrar a Dios, conocer a Dios. ¿Qué más puedo encontrar? Y eso lo entendí a los 17 años. Entonces, estudiando, uno se da cuenta ahí de lo que Dios quiere de nosotros, etc. Bueno, y así hay muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo trabaja también en contacto con los ángeles. ¿Se acuerdan del eunuco etíope? El eunuco etíope era un hombre rico que se fue a Jerusalén y después volvió leyendo una porción de Isaías 53. ¿Y qué hizo? El Espíritu trabaja con los ángeles, por cierto, eso lo vemos en Hechos. Mire, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 8 menciona eso y dice lo siguiente en el versículo... Hechos 8, versículo 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le dijo eso? Un ángel. Pero miren, después si uno avanza, por ejemplo, en el versículo 29, y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. O sea, la relación entre los ángeles y el Espíritu Santo es muy cercana, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, desciende el Espíritu Santo y dice que la casa se hinchó, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Ángeles habían bajado a la tierra. O sea, cuando se derramó el Espíritu Santo, en esencia, significa que la tercera persona de la deidad había descendido, que es el Espíritu Santo, pero junto con él descienden los ángeles. A eso se refiere con el Espíritu Santo, cuando recibiréis poder. Porque los ángeles trabajan con nosotros para la salvación de las personas. Junto con el Espíritu Santo. Como le digo, ese tema del Espíritu Santo es un tema muy sensible, muy delicado en la iglesia también. Es un misterio tremendo. Pero lo que sí sabemos es que Él está a cargo de las huestes acá en la tierra, de las huestes angelicales, y ellos en unidad trabajan en los corazones a tal grado que por mucho tiempo, hermanos, trabajan en la mente, creando impresiones, hasta que cuando llega un momento en que alguien les predica directamente y esa persona está lista para unirse al redil. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos dirige a la verdad. Ustedes han escuchado que hay iglesias, por ejemplo, donde están saltando y haciendo un montón de show, pero ni conocen la Biblia, porque ellos piensan que eso es el Espíritu Santo y que hay don de lengua, etc., pero no te llevan a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu y la palabra no hay ninguna. Si es que el Espíritu dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, ¿qué significa? ¿Quién está equivocado? El Espíritu que tiene, por cierto, porque dice que no creáis en todo espíritu, dice Juan. Hay que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Si son de Dios van a hablar con respecto a lo que habla la Biblia. ¿Cierto?
Muy bien, quería espaciarme un poco en eso un ratito con respecto al tema del Espíritu. Y lo último que les iba a mencionar con respecto al Espíritu es que el Espíritu se recibe por la fe. Y eso está en Gálatas. El Espíritu se recibe por la fe, ¿para qué? Para que cree algo que se llama las gracias del Espíritu. ¿Cuántos han escuchado de las gracias del Espíritu? Que en la Biblia se conoce como los frutos del Espíritu. Pero esa es la forma en como la sierva de Dios lo llama, las gracias del Espíritu. ¿Qué son qué? Fe, paz, mansedumbre, paciencia, amor, bondad, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Pero esas cosas, hermanos, lo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si no somos pacientes, ¿por qué no somos pacientes? Mucho, dice la sierva de Dios. Hermano, yo vengo de una iglesia grande y vengo de una iglesia pequeña también, así que conozco exactamente las iglesias. Y he estado en la iglesia central igual. Hay muchos problemas que nos vienen a la vida. ¿Saben por qué nos vienen a la vida? Es porque no obedecemos a Dios en todo. Y entonces hay momentos, hermanos, en que a veces hay crisis entre la misma hermandad, entre hermanos que están enojados entre ellos mismos, pero es porque somos impacientes con el otro hermano, entonces empezamos a pelearnos entre nosotros. Y a Satanás le gusta esa idea porque mientras más él crea esta confusión, mientras más hace eso, hermanos, ¿saben qué? Déjenme arreglarme un poco para que les diga lo que tengo que decirles. Mientras más estamos en eso, menos trabajamos en la causa de Cristo. Y de eso les quiero hablar esta mañana. La causa de Cristo, hermanos. En esencia, nosotros hemos nacido acá en la tierra, no es solamente para trabajar ganando plata. Nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar. Recibiréis poder, decía el texto. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos una responsabilidad solemne. No podemos morirnos, hermanos, sin hacer nuestra obra. Por eso les hablaba del Espíritu Santo, porque quiero que se entienda de que el Espíritu está dispuesto. Si es que Jesucristo no ha venido, hermanos, hasta el momento, no es porque Él no quiera venir, es porque la iglesia, nosotros, la iglesia adventista, no estamos predicando lo suficiente. Y me refiero a nosotros los miembros. No estoy hablando, hermano, de los pastores que sí lo hacen, estoy hablando de nosotros como miembros. Hasta que la gran mayoría, dice la sierva de Dios, no despierte y entienda su misión, Cristo no va a venir. Por eso es que han pasado generaciones tras generaciones tras generaciones y todos han bajado de la tumba. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido el hecho de que tenemos una responsabilidad solemne aquí en la tierra, que es predicar el Evangelio. ¿Pero en qué estaban preocupados los discípulos acá? Dicen, ¿cuándo vas a restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban con distracciones, especulaciones. Y se olvidaban de algo que es muy importante, que se llama trabajo. Tanto en la vida particular en el mundo como en las cosas espirituales, hermano, lo que más le falta al ser humano es trabajar. ¿Trabajo en qué? Haciendo la obra de Dios. Mire, ¿cómo se puede hacer el trabajo? De hecho, parte de la obra de los siervos de Dios, bueno, los ancianos, los ministros, los que estamos a cargo de la iglesia, es enseñar a las personas a cómo ganar almas para Cristo. Y ganar almas para Cristo, hermano, es súper sencillo, no es complicado. Pero tiene que haber preparación. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, ¿sabe lo que hacía? Estudiaba. Pero yo no sabía, hermano, yo jamás, ¿usted cree que yo estaba buscando puestos allá en mi iglesia, la iglesia de La Paz? Ustedes me ven que soy joven, yo desde joven soy maestro de escuela sabática allá, desde que tengo como 18 años. Y entonces me tomé en serio mi responsabilidad. Y a lo largo de los años lo que uno trata de hacer es compartir el Evangelio con las personas. Visitando gente, hermanos, las personas como ustedes que ya tienen edad, son adultos, tienen mucho que enseñar a otros. Han aprendido muchas lecciones en la vida. Jesús, hermano, cuando estuvo en la tierra, si ustedes se fijan lo que Él hacía, Él no estaba tan enfocado en el futuro. Por eso Él decía, bástale a cada día
su propio, ¿cómo decía? Hay un versículo ahí en Mateo. Vamos a buscarlo. Su propio afán era, si mal no recuerdo. (6:34) de Mateo dice lo siguiente. Jesús no estaba tan preocupado por el futuro como muchos piensan. Dice, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Hay mucha gente, hermano, que está más preocupado del mañana y de acá 10 años y de acá 5 años y de acá y preocupado por los eventos del tiempo del fin que por el presente. No habrá, hermano, yo conozco mucho de profecía también, sé lo que va a pasar, sé que va a haber persecución, va a llegar un momento que va a haber una ley dominical, por ejemplo. Pero para que llegue eso, hermano, ustedes que van a venir de la nada las persecuciones, no. Tenemos que hacer algo para que nos persigan. Si no, ¿cómo nos van a perseguir? Si no hacemos nada. Imagínense que venimos todos los sábados a sentarnos, no nos va a perseguir nadie. ¿Saben cuándo nos van a perseguir? Es cuando nosotros nos encuentren trabajando en la causa de Dios. Y entonces, bueno, lo que da a entender ahí Jesucristo es que cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener poder. Porque estamos acompañados del Espíritu Santo y de los santos ángeles. Inventen métodos, hermanos. Miren, ¿saben lo que estamos haciendo en la Iglesia de la Paz? Bueno, yo soy profesor de inglés, por cierto. El año pasado comenzamos con un proyecto que nosotros llamamos Life Center. Significa centro de vida. Life Center. Y quisimos dar clases gratuitas para la comunidad. De distintas cosas. Inglés, educación, ¿cómo se llama? Acondicionamiento físico, que es como hacer ejercicio. Este año tenemos clase de guitarra y tenemos muchos estudiantes, hermanos. Y hace 2 semanas atrás que cambiamos, lo sacamos de ese lugar y ahora ya le estamos hablando más de temas directos que relacionados con la Biblia. Y está a cargo el pastor ahí. Y uno se sorprende que, claro, uno va a invitar acá afuera a la gente, ¿cierto? Ven a mi iglesia, no vendría nada, nadie. Nosotros fuimos ahí, se registraron más de 100 personas para inglés solamente. 100 personas, de las cuales, claro, terminaron viniendo como 50, después vamos como por 34 a 36 personas constantemente que están viniendo. Pero ¿sabe lo que estamos tratando de hacer? Es crear impresiones. Ni siquiera estamos tratando de bautizarlo, estamos tratando de que ellos se vayan con la mentalidad de que los adventistas son gente que ayuda. Eso va a crear un impacto, hermano, en el mundo. ¿Saben? Los que van a terminar de predicar en el mundo no son los que nosotros pensamos que van a ser. Somos la gente sencilla, los que hemos estado sentados acá por muchos años. Y si nos preparamos, por ejemplo, ustedes que son damas, acá la gran mayoría, tienen un campo de labor hoy en día, hermanas, gigante. ¿Están haciendo té entre amigas, por ejemplo, acá o no? ¿Sí? Ese es un buen método. Ahí en la Iglesia de la Paz le está dando resultados. Y uno tiene que ser, hermanos, hay que ser, en las cosas espirituales, hay que ser astuto claramente, hay que saber conversar con la gente, hay que saber cuándo hablar, cuándo callar. No hay que ser bueno para debatir, esa es una de las cosas que es importante que el siervo de Dios sea. No ser bueno para debatir con nadie, sobre todo con alguien que, por ejemplo, no guarda el sábado. Cuando yo era más chico cometía esos errores, entonces me voy a debatirle el sábado. No sirve, hermanos. Todo lo que sea conflicto no sirve. Por eso Jesús tenía llegada a la gente, porque Él llegaba donde la gente estaba y les hablaba de temas que a ellos les interesaba. Miren, nos fuimos hace poco con el Ministerio MIPE, nos fuimos a la Plaza de Armas. Y en la Plaza de Armas, que predica mi papá ya, por cierto, creo que es el único adventista en el mundo que predica en una plaza, y él predica allá y pone los himnos adventistas, hermano. A todos los demás pentecostales que están por ahí gritando como locos, etcétera, que lo mandan a la gente al infierno, mi papá me dice, yo los tengo que sacar a la gente del infierno porque los pentecostales los mandan para allá. Y él les predica un mensaje diferente. Y les pone himnos adventistas, hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Eso es una cosa muy extraña.
Los himnos del himnario que nosotros cantamos y a la gente le sorprende. Han ido gente a cantar para allá incluso, pero es el mensaje lo que es diferente. Y él encontró su método, no tenemos que todos seguir el mismo método. Pero bueno, nos fuimos con un grupo de personas a repartir libritos en la plaza. Y lo que uno tiene que tratar de hacer siempre al regalar un libro, traten de entablar la conversación primero. Si no hay conversación, hermanos, no hay contacto. Si no hay contacto, no hay estudio bíblico. Si no hay estudio bíblico, no hay bautismo. Si es que esto está vacío y hoy día no se están bautizando, ¿saben por qué es? No es porque no hay estudiantes bíblicos, es porque allá se está fallando en el inicio. ¿Qué es? Tenemos que aprender a ser amigables. Esos son los pasos, hermano. Uno tiene que ser amigable. ¿Qué significa? Yo me acerco a conversar con las personas. Paso 1. Por eso no hay bautismo. Paso 2. Después tengo que avanzar. Después de ser amigable, yo tengo que... Ya le puedo invitar, por ejemplo, a un evento como el que tenemos nosotros, Life Center, o a un té entre amigas. Y después de eso, o incluso lo pueden invitar a la iglesia, lo que sea, o lo van a visitar a su casa, a tomarse algo, lo invitan a su casa para tomarse algo. Amigable, ¿qué significa? Voy a conversar con la persona primero, luego me voy a hacer un poquito más de amigo y voy a invitarlo a mi casa a tomarse algo, o lo voy a invitar a algún proyecto, a algún lado, y así se van formando los lazos de amistad, y después viene otro tercer paso, que el tercer paso es: invitemos para que estudien la Biblia. Sin estudios bíblicos, hermanos, no hay bautismo. Cuando hay estudios bíblicos, recién viene al final, que es el bautismo. Y después del bautismo continúa el proceso, pero yo les quiero hablar hasta acá. Pero si es que no tenemos acá bautismo, ¿uno qué puede pensar? Ya el problema está en el paso anterior. Por ejemplo, la pregunta es: ¿tenemos estudiantes bíblicos en esta iglesia? ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos así contemos? ¿Quién dice acá yo tengo un estudiante bíblico? ¿Uno? ¿Ya? ¿Dos? ¿Está perfecto eso? Ahora, multipliquen los estudiantes bíblicos, porque cuando hay estudiantes bíblicos, cuando tenemos pocos estudiantes bíblicos, la gente se chasquea. ¿Qué significa? Que si las personas no se quieren bautizar, después dicen: oye, que perdí mi tiempo, y quedan desanimados. Por eso es que hay que tener muchos estudiantes bíblicos. Y después de muchos estudiantes bíblicos, cuando uno hace el llamado para el bautismo, se van a bautizar. Ahora, antes de este paso, dijimos que está el hecho de invitarlo a algún evento, a ser más cercano con las personas. Si es que tenemos dos, ¿qué significa? Significa que necesitamos mejorar esta parte de acá. Si es que hay gente acá, me refiero, si ustedes están siendo amigables con las personas, etc. Y si no, hay que volver acá, a cero, que es saber conversar, hermanos. Veo acá que hay personas incluso ya jubiladas, me imagino, ¿cierto? Ustedes pueden hacer una obra preciosa para el cielo. Si les contase todo lo que las mujeres hicieron en el ministerio de Jesús. Ve que la primera, ahí lo mostraba en la escuela sabática, en ver resucitado a Jesucristo, ¿quién fue? Una mujer. Los discípulos estaban por ahí ocultos. Pero en la medida que pasa el tiempo, hermanos, vemos que el rol de la dama en este tiempo ha aumentado, se ha multiplicado tremendamente. Incluso va a llegar un momento en que cuando nos acallen, cuando nos callen, nos digan que ya no hablemos, nosotros los adultos, ¿saben quiénes van a hacer el rol? Ellos, los niños. ¿Y quién va a poder parar a un niño si hoy en día todos los derechos están para ellos? Nadie, pero si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿qué van a hablar los pobres niños? Nada. Entonces, por eso es que ahí viene, sobre todo lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que nosotros, cuando dice ahí testigos, nosotros somos testigos. Somos luz para el mundo. Y eso tenemos que tener acá en la mente. Mi propósito en la vida es ser testigo de Dios, no tengo otra finalidad. Testigo de Dios, claro, tengo que trabajar, yo también trabajo. Y tengo dos trabajos, se fija, enseño inglés, trabajo en una empresa. Pero no olvidarnos de nuestra misión. Y la recompensa, si les hablase de la recompensa, va a ser, pero increíble la recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa? 100 veces más de lo que nosotros dimos en esta tierra.
Es muy natural, hermanos, de que uno tiene muchas distracciones. Cuando uno lee, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Parábola del sembrador. Y hay una parábola, esa parábola me llama mucho la atención porque cuando uno lo lee, por ejemplo, y eso está registrado en Lucas 8, dice lo siguiente, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y creciendo los espinos juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, en otras palabras, el que entienda, entienda, ¿cierto? Pero los que realmente quisieron comprender, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Y lo de junto al camino, estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Y los sobre la piedra, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. ¿Qué significa esto en esencia, hermanos? Si nosotros lo llevamos a la obra misionera. Hay gente que escucha la palabra, sale de la iglesia, viene Satanás, se toma la información que recibió y se lo lleva y no nos acordamos más de lo que escuchamos. ¿No nos ha pasado eso acaso cuando Dios, el mensajero de Dios, decimos acá, hermano, vamos a trabajar por Cristo? Y salgo después de la iglesia, no, me olvidé completamente, ¿cierto? Después ni me acuerdo de quién predicó. Entonces podríamos ser los del camino, y es peligroso ser así, porque dice que el diablo mismo viene, se toma los sembrados y se lo lleva, y me quedo sin palabras. Y normalmente, ¿con quién pasa eso? Con los que estamos muertos en pecados y delitos muchas veces. Pero miren, el segundo, ¿qué menciona con respecto al segundo? Menciona que lo reciben con gozo, pero vienen las pruebas y se apartan. Entonces hay personas que incluso empiezan a hacer obra misionera, lo intentan, pero viene una dificultad y después dicen, no, esto no es para mí. En otras palabras, ¿saben lo que les estoy tratando de decir, hermanos? Es que hacer obra misionera es un sacrificio. No piensen que estoy diciendo que es fácil. Es muy difícil hacer obra misionera. Requiere tiempo y requiere dinero, porque hay que gastar en pasaje para ir a visitar a la persona. Y hay que gastar tiempo. ¿Cierto? Ustedes que dan estudios. Uno tiene que hacerse el tiempo. Yo he tenido que viajar hasta no sé dónde, por allá por San Pablo, para dar estudios. Y eso toma, no sé, salía un viernes a las 7 de mi casa, 7:30 más tardar, a las 7 aprox, y volvía como a las 11, 11:30 de la noche. Porque solamente en viaje ya te toma como 2 horas. 1 hora de ida, otra de vuelta. Y la gente al principio no siempre le gusta llegar directo a la Biblia, quieren compartir un rato, conversar, etc. Y uno tiene que tener tiempo para eso, porque no es solamente llegar ya a la Biblia y chao. Va a ser difícil que esa persona te entienda y entienda las cosas espirituales. Uno tiene que conversar con ellos. Pero sí, a veces vienen las pruebas, hermanos. ¿Cuándo? No, a veces. Siempre hay pruebas. Ustedes lo saben. Estemos en el mundo, en la iglesia, seamos jóvenes, viejos, adultos, lo que sea, hay pruebas. Y en la obra misionera van a haber dificultades. Van a haber pruebas. Y si nosotros somos los del terreno pedregoso, ¿qué vamos a hacer?
No me apartará, no, la obra misionera no es para mí, entonces me voy para la casa. Después me voy, me vuelvo a sentar y vuelvo al punto número 1. Y el 3 dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. O sea, en esencia el 3, ¿quién es? Los que escuchamos la palabra de Dios, después salimos afuera y me acuerdo que tengo que trabajar, o me acuerdo que estoy peleado con mi vecino, o tengo una situación ahí, una denuncia con alguien, entonces tengo que ir a solucionarlo. Y se me olvida la obra misionera, vuelvo el otro sábado y después la misma maquinita todos los sábados. Se me olvidó, ¿por qué? Por los afanes de la vida. Las riquezas, las ganas de querer progresar, de querer tener cosas, etc. Entonces no tengo tiempo para la obra misionera. ¿Quiénes son estos? Los que fueron sembrados entre espinos. Entonces los espinos crecen y ahogan la palabra y no hay fruto. Pero existe un cuarto tipo de cristiano que es los que escuchan la palabra. Y dice que hay que tienen corazón, como decía en Lucas, tienen un corazón bueno y recto. Y la diferencia de ellos versus los otros 3 es que retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Oh, mire, tremendo eso. Llevar fruto, hermanos, hay una cosa que yo, a los jóvenes les podría decir, hay que ser paciente en la vida. Y a los adultos lo mismo, pero sobre todo en las cosas espirituales. Paciencia, paciencia. Yo me acuerdo que cuando era chico, había personas que me querían manipular cuando era chico. Tenía 17, 18 años. ¿Cierto? Pero uno a veces cuando es chico no le responde a nadie. Pero sí pensaba dentro de mí, nos vemos en 5 años, nos vemos en 7 años, nos vemos en 10 años, nos vemos en 20 años, nos vemos en 30 años. Porque hermanos, nosotros, si es que hoy en día abandonamos la fe, todo lo del pasado va a ser una mentira. Si es que hoy le estoy predicando acá y mañana me voy de la iglesia o fallo o fracaso, todo mi pasado fue una mentira. Hay que partir de cero nuevamente. Pero mucha gente no está dispuesto, por eso se equivocan. ¿Qué hacen? Se van de la iglesia porque piensan que Dios no les puede perdonar. Y no es así, Dios les podría perdonar. Incluso a Satanás, cuando se reveló en el cielo, Dios lo iba a perdonar. Dios nos puede perdonar, hermano. Hay alguien aquí quizá que estoy hablando en esta mañana que se siente como que soy tan indigno que no puedo participar de la obra de Dios. Hermanos, todos somos indignos. Pero Dios en su infinita misericordia envió a Jesucristo para decirnos, yo quiero trabajar contigo. Allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 menciona que nosotros somos colaboradores con Dios. Él trabaja, dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en otra parte dice, Padre, yo he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Jesús, hermano, no se fue de la tierra hasta que terminó su obra. Y la pregunta es, hermano Ezequiel, hermano tal, ¿has terminado la obra que Cristo te dio en la tierra? Y si no lo hemos terminado, hermanos, mejor pongámonos a trabajar. Porque después el tirón de orejas va a ser fuerte, créanme. Y ahí está la invitación, hermanos. Esa es mi invitación y esa es la invitación de Dios. Es, recibiréis poder. Por eso le hablaba del Espíritu Santo. Porque en esta obra, hermano, no le estoy diciendo que nosotros tenemos poder, vamos a hacer lo que... No. Dios nos va a ayudar. Y si uno va con un corazón sincero, con un corazón recto, Dios nos va a dar resultados, nos va a dar frutos. Porque Jesús lo que daba a entender es, por sus frutos los conoceréis. ¿Y los frutos quiénes son? Las personas. Y Jesús dijo, yo los he enviado a donde no sembrasteis. En Juan capítulo 4. Miren, y por ahí vamos, yo creo, cerrando. Dicen en Juan capítulo 4 de esta forma. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Se refería a quiénes? A los samaritanos. Porque la mujer samaritana tomó la información que Dios le dio, Jesucristo, de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, y apenas escuchó, ella fue y predicó.
No necesitó tener un cargo en la iglesia, fue y predicó nomás. Y Jesús, levantando los ojos, dice, oye, miren, dicen que falta para la siega, y levante los ojos, mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, hay gente que ha trabajado para atrás. Quizá entre ustedes mismos hicieron una obra para atrás que otros han cosechado. No me interesa tanto el hecho que nos centremos en cosechar, que sería quizá bautizarse. Pero si hiciésemos solamente los 2, 3 primeros pasos, hermanos, Dios se va a encargar después de agregar a más almas para la iglesia. ¿Cuáles son los 3 primeros pasos? Que sería, primero, ser amigable naturalmente. Eso tiene que salir naturalmente. Conversar con las personas, que yo soy muy tímido. Bueno, hay que sacar la voz un poco. Pero no ser invasivo. O sea, hay que tener tacto, hermano, en cómo uno habla con las personas. Uno tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. Y cuándo desviar el tema de tal forma que no se convierta en controversia o mucha cercanía también. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En los libros. Les recomiendo, hermanos, volvamos al espíritu de profecía. Para los jóvenes, por ejemplo, hay tanta información ahí, en serio. Dios quisiese que los jóvenes no nos equivoquemos nunca. Hay muchos jóvenes en mi iglesia, por ejemplo, que me acuerdo años para atrás, de 2011, 2012, que hoy en día no los veo en la iglesia. ¿Por qué? Porque tomaron una mala decisión. ¿Cuál fue su mala decisión? Me fijo una niña de afuera y no va a pasar nada. Yo lo voy a convertir. ¿Ve que todos los niños piensan así? ¿O las niñas? Yo los voy a convertir. ¿A convertir a qué? Lo convirtieron a ellos y se lo llevaron. ¿Pero por qué? Dios nunca fue el propósito de eso de Dios. El propósito de Dios era que nosotros obedezcamos a Dios, no a nuestros sentimientos siquiera, al Señor. Y por eso mucha gente hoy en día, uno visitando personas, te das cuenta, hogares infelices, matrimonio infeliz, y uno dice, ¿pero por qué si se casaron amándose? Mamás, ¿y dónde está el papá de estos niños? No, es que no está, se fue de la casa. Es porque ese hombre no leía la palabra de Dios. Y entonces ese es el problema en este tiempo, es que no le creemos a Dios lo suficiente, no estudiamos lo que Él nos ha revelado ya. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que vamos a cosechar donde otros sembraron. Estemos seguros de eso. Hace poco se bautizó un joven que iba a venir hoy día, pero no pudo, conmigo, y él fue un contacto que hicimos en la Plaza de Armas. Una persona le regaló un libro a su mamá, y su mamá no quiere nada con las cosas espirituales, pero se lo pasó a su hijo. Y su hijo llegó por el tema del Life Center para allá, llegó para allá y quería unirse, etc. Entonces le dimos estudios. Hoy en día incluso nos hemos hecho bastante amigos, con Gilbert se llama, un joven de 21 años. Y también le estoy diciendo, métase usted, hijo, con la Biblia. Así que me he hecho caso y está metido con la Biblia estudiando a cada rato y se ha hecho buenos contactos y amigos en la iglesia también. Porque, hermanos, ¿saben qué? Una de las cosas que nos ayuda a mantener la fe es el estudio de la palabra de Dios. No tenemos nada que temer del futuro si que hacemos nuestra responsabilidad hoy en día, que es trabajar, y tenemos comunión con Dios. Orar. Señor, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona, hazme alguien diferente. Y ayúdame a trabajar en tu causa. Entonces, cuando uno sale con esa mentalidad afuera, Dios pone, miren, no es un tema siquiera de cualidades ni talento, yo no estoy hablando de eso. Si es que hay un corazón sincero en esta mañana para hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a abrir las puertas. Solamente hagamos una cosa, prepararnos y consagrarnos. Si usted dice, ya voy a estudiar en la escuela sabática, voy a leer, edúquese. Y Dios le va a poner las oportunidades. Las oportunidades, hermanos, Dios los envía. ¿Y saben a quién se lo envía? A las personas que están preparadas. A las personas que tienen comunión con Él. Porque esa persona apenas vean, dicen, sí, Dios me está enviando acá. Entonces se van a acercar a hablar con esa persona. Recibiréis poder.
cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Esa es mi invitación. Hermanos, algunos de los que estamos acá quizás no nos vamos a ver mucho, o por mucho tiempo. Pero dejemos el nombre de Cristo, antes siquiera de bajar a la tumba, dejemos el nombre de Cristo en alto. Nosotros, hermanos, vamos a continuar la obra cuando nuestros hermanos, que son las personas más adultas, no estén, vamos a estar los jóvenes. Y cuando yo no esté, hermanos, van a estar la siguiente generación. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Los que dicen realmente en su corazón, Señor, yo soy esa persona. Tú me has hablado en esta mañana. Tú me estás llamando a trabajar por tu obra. Y si ya he estado haciendo algo, quiero hacer más. Y si me he sentido inservible, quiero sentirme como que sirvo de algo. Quiero sentirme útil. En la causa de Dios, hermanos, hay un terreno tan amplio que todos podemos participar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y cuando Jesucristo un día venga, hermanos, cuando estábamos hablando hace rato de esto de la tumba, vamos a estar todos durmiendo. Pero al escuchar su voz vamos a resucitar. Y va a ser precioso, hermanos, porque aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Y el gozo, hermano, de viajar hacia la tierra, que van a ser como 7 días de viaje de acá al cielo, vamos a guardar un sábado en el espacio con Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, cuando lo veamos, lo vamos a reconocer inmediatamente. Nuestro Salvador, el que merece todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, el Salvador del mundo, y vamos a ver su rostro, el rostro de Jesucristo. Contemplaremos, según el profeta, al Rey en su hermosura. Y eso va a ser maravilloso realmente. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.